La capitana cartógrafa del descubrimiento, Stara, apretó sus manos de 6 dedos contra el metal frío de la consola de navegación. Su piel púrpura mostraba patrones de estrés que su tripulación había aprendido a reconocer con los años. Las cartas estelares extendidas ante ella contaban una historia que no tenía sentido. Durante 300 años, el Consorcio de Cartografía Galáctica había sido el orgullo del espacio civilizado. Cada especie conocida había contribuido al gran mapa. Los Vortage, altos y parecidos a árboles, habían cartografiado los densos cúmulos estelares del borde exterior. Los cristalinos Nexari habían trazado los peligrosos campos de nebulosas donde las naves normales serían destruidas. Incluso los diminutos Pipeskix, apenas más grandes que un pulgar humano, habían enviado sus micronaves a los campos de asteroides para cartografiar cada pequeña roca y nube de polvo. Pero había una sección que permanecía en blanco, una pequeña área del espacio marcada únicamente con las palabras espacio humano en escritura galáctica básica. Ninguna ruta comercial se dirigía allí. Ninguna misión diplomática había regresado jamás de esa dirección. Y lo más extraño de todo, ningún humano había contactado jamás al consorcio. Todas las demás especies habían hecho el primer contacto a las pocas décadas de alcanzar el vuelo espacial. Los protocolos de bienvenida del consorcio estaban bien establecidos. Las nuevas especies enviaban nerviosas señales de radio, luego naves rudimentarias, y después embajadores formales. Siempre era el mismo patrón, siempre. Excepto para los humanos. Stara llevaba meses estudiando este rompecabezas. Su investigación mostraba que los humanos habían alcanzado los viajes espaciales hacía más de 4 siglos. Deberían haber hecho contacto mucho antes. Sin embargo, la sección del espacio que reclamaban permanecía tan misteriosa como un agujero negro. Hacía 3 semanas, finalmente había convencido al Consejo de enviar una sonda de espacio profundo hacia la frontera humana. La sonda estaba equipada con los sensores más avanzados de la galaxia. Podía detectar signos de vida a 50 años luz de distancia. Podía traducir matemáticas básicas a cualquier idioma conocido. Llevaba muestras de mejor arte, música y literatura de docenas de mundos. Hoy, la sonda había llegado a su destino. Stara miraba las lecturas con creciente confusión. La sonda había encontrado la frontera del espacio humano con bastante facilidad. Había señales claras de que alguien vivía allí. Las lecturas de energía mostraban estructuras masivas, posiblemente ciudades o estaciones espaciales. Las firmas de calor sugerían miles de millones de habitantes. Todo apuntaba a una civilización próspera. Pero cuando la sonda intentó hacer contacto, sucedió algo imposible. Nada, no la nada del espacio vacío o de los mundos muertos. No la nada de una civilización que se había autodestruido. Esto era diferente. Esta era la nada de una puerta que se mantenía deliberadamente cerrada. Los sistemas de comunicación de la sonda funcionaban perfectamente. Sus traductores universales operaban con normalidad. Sus protocolos de amistad transmitían en todas las frecuencias conocidas. Pero cada señal simplemente se desvanecía en el vacío como si nunca hubiera existido. Más inquietantes eran las lecturas de los sensores de la sonda. A medida que se acercaba a la frontera, sus instrumentos comenzaron a registrar algo que nunca antes habían encontrado. La sonda estaba siendo escaneada, no solo observada o detectada, sino examinada a fondo por tecnologías que no tenían sentido para la ciencia galáctica. El escaneo no era agresivo ni amenazante. Se sentía casi cortés, como un inspector de aduanas revisando el contenido de la maleta de un viajero. Pero el nivel de detalle era aterrador. Lo que fuera que estaba escaneando la sonda lo sabía todo sobre ella: su construcción, su propósito, su origen, incluso las firmas atómicas individuales de sus componentes. Luego, el escaneo se detuvo y comenzó el silencio. Stara había esperado durante horas, luego días, por algún tipo de respuesta. Cualquier respuesta, incluso una advertencia hostil, habría sido mejor que esta completa ausencia de reacción. Era como si los humanos hubieran mirado la sonda, hubieran entendido todo sobre ella y su misión, y hubieran decidido que no valía la pena acusar recibo. Volvió a consultar los registros históricos, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Las primeras menciones de los humanos databan de hacía 400 años, cuando los telescopios de largo alcance habían detectado sus primeras naves espaciales primitivas. Los registros mostraban un avance tecnológico constante. Estaciones orbitales, luego naves que viajaban a sistemas estelares cercanos. Pero entonces, hace unos 3 siglos, algo cambió. Las naves humanas se volvieron más difíciles de detectar.
Sus firmas de energía se hicieron más débiles. Sus transmisiones de radio cesaron por completo. Era como si simplemente se hubieran desvanecido de la conciencia galáctica. La mayoría de las especies asumieron que los humanos se habían extinguido. El espacio era peligroso y las civilizaciones jóvenes a menudo se destruían a sí mismas antes de alcanzar la madurez. El Consejo Galáctico había marcado el espacio humano como inactivo y había pasado a asuntos más urgentes. Solo Stara parecía preocuparse por el misterio. Sus colegas pensaban que estaba perdiendo el tiempo con una civilización muerta. El Consejo tenía mejores cosas de las que preocuparse que unos primitivos extintos. Pero las lecturas de la sonda demostraban que los humanos no estaban extintos. Estaban allí, en números que sugerían una población más grande que la de la mayoría de las civilizaciones galácticas. Tenían tecnología lo suficientemente avanzada como para escanear una sonda a años luz de distancia, y habían elegido no responder. La elección era lo que más molestaba a Stara. Todas las demás especies de la galaxia querían hacer contacto, comerciar, compartir conocimiento y cultura. Era natural, casi instintivo. Los seres vivos se acercaban a otros seres vivos. Era una de las verdades fundamentales de la civilización galáctica, excepto para los humanos. Stara revisó la última transmisión de la sonda. Las lecturas mostraban fuentes de energía masivas en todo el espacio humano. No las firmas caóticas de una civilización en apuros, sino energía limpia y controlada a una escala que eclipsaba cualquier cosa que la galaxia hubiera logrado. Lo que sea que los humanos estuvieran haciendo, lo estaban haciendo muy bien. Entonces, ¿por qué el silencio? La respuesta obvia era que los humanos no querían contacto. Pero eso planteaba aún más preguntas. ¿Por qué una especie se aislaría voluntariamente? ¿Qué podrían ganar permaneciendo ocultos? ¿De qué tenían miedo? O quizás la pregunta más aterradora. ¿Qué sabían ellos que el resto de la galaxia no sabía? Stara había pasado toda su carrera cartografiando las regiones desconocidas del espacio. Había descubierto 17 nuevas civilizaciones y contactado por primera vez a 12 especies que ahora eran miembros valiosos de la comunidad galáctica. Entendía la emoción de encontrar nuevos amigos entre las estrellas. Pero esto se sentía diferente. El silencio del espacio humano no era la quietud de una habitación vacía. Era la quietud de alguien conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. La sonda seguía allí, todavía transmitiendo sus mensajes de amistad y cooperación científica, todavía siendo ignorada con lo que parecía una cortesía deliberada. Los humanos sabían que estaba allí. La habían examinado a fondo. Habían elegido no responder. Stara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Empezó a redactar un mensaje para el Consejo Galáctico solicitando permiso para organizar una misión diplomática al espacio humano. No otra sonda, sino una nave real con gente real a bordo. Si los humanos no hablaban con máquinas, quizás hablarían con seres vivos. Sospechaba que el Consejo se negaría. Tenían preocupaciones más importantes que perseguir misterios. La guerra en curso entre los Cathar y los Oriel requería atención constante. Las disputas comerciales necesitaban resolverse. Nuevos mundos necesitaban ser integrados en la sociedad galáctica. Pero Stara tenía que intentarlo. El silencio del espacio humano se sentía como un rompecabezas que necesitaba ser resuelto. Una puerta que necesitaba ser abierta. Algo le decía que lo que yacía detrás de esa puerta sería más importante que cualquier guerra o disputa comercial. Solo esperaba que la galaxia estuviera preparada para lo que pudieran encontrar. Mientras terminaba su informe, Stara miró una vez más las cartas estelares. La sección marcada como espacio humano parecía devolverle la mirada, un punto en blanco en medio del mapa más completo de la galaxia. Un recordatorio de que incluso después de 3 siglos de exploración, todavía había misterios esperando ser descubiertos. La sonda continuaba su solitaria vigilia en la frontera, transmitiendo mensajes que nadie respondería. Pero en el espacio humano, en las firmas de energía limpia y las estructuras masivas que no mostraban signos de decadencia o abandono, algo estaba escuchando. Algo estaba esperando. La misión diplomática. La cámara de consejo bullía con las voces de una docena de especies diferentes. Stara estaba en el centro de la sala circular, sintiéndose pequeña bajo el peso de tantas miradas escépticas. Su propuesta había sido recibida con de todo, desde confusión hasta risa abierta. «Capitana Stara», dijo el consejero Vex, una criatura masiva con piel de aspecto rocoso y ojos rojos brillantes, inclinándose en su asiento. «Quiere que aprobemos una misión diplomática a una civilización muerta. Esto parece un desperdicio de recursos que no podemos permitirnos. Los humanos no están muertos,
replicó Stara, manteniendo la voz firme. Las lecturas de la sonda muestran claramente centros de población masivos y tecnología avanzada. Están allí, están prosperando y están eligiendo no responder a nuestros intentos de contacto. Quizás no desean el contacto, sugirió la consejera Nerra, sus rasgos insectoides chasqueando con desaprobación. Deberíamos respetar sus deseos y dejarlos en paz. O quizás tienen miedo, dijo el consejero Torne, el anciano líder cuya especie fue la primera en formar el consorcio galáctico. Una civilización joven podría temer el contacto con la galaxia en general. Ya hemos visto esto antes. Stara negó con la cabeza. Las lecturas de energía no coinciden con una civilización temerosa. Son fuentes de energía controladas y masivas. Los humanos tienen tecnología que apenas podemos comprender. No se esconden de nosotros por miedo. El debate continuó durante horas. Algunos miembros del Consejo se preocupaban por el coste de la misión. Otros temían que pudiera ser una trampa. A algunos simplemente no les importaba resolver el misterio del espacio humano. Pero Stara tenía aliados. El consejero Merrick, cuyo pueblo había sido contactado por la propia Stara 20 años antes, habló apasionadamente sobre la importancia de llegar a las civilizaciones aisladas. La consejera Giel recordó a la Cámara que los principios fundacionales del consorcio les exigían dar la bienvenida a todas las especies pacíficas a la comunidad galáctica. Finalmente, después de mucha discusión, el Consejo llegó a un compromiso. A Stara se le permitiría llevar una sola nave al espacio humano, pero solo podría quedarse 2 semanas. Si los humanos seguían negándose al contacto después de ese tiempo, el asunto se consideraría cerrado. 3 semanas después, Stara se encontraba en el puente de la nave diplomática Armonía. Su tripulación era pequeña pero diversa. El doctor, que es un lingüista brillante cuya especie emplumada dominaba más de 3.000 idiomas. El ingeniero Boyox, cuyo pueblo mecánico eran los mejores especialistas en tecnología de la galaxia. La navegante Senna, cuyos dones matemáticos habían ayudado a cartografiar más sistemas estelares que nadie en vida. Cada miembro de la tripulación se había ofrecido como voluntario para lo que muchos consideraban una misión inútil, pero Stara los había elegido cuidadosamente. Todos eran personas que creían en la importancia de hacer contacto con nuevas civilizaciones, sin importar cuán extrañas o difíciles fueran. El viaje al espacio humano duró 2 semanas. Mientras viajaban, la tripulación se preparó para cada posibilidad que pudieron imaginar. El doctor Kes actualizó sus protocolos de traducción con cada fragmento del lenguaje humano que se había detectado. El ingeniero Boyox revisó una y otra vez los sistemas defensivos de la nave, por si acaso. La navegante Senna trazó múltiples rutas de escape del espacio humano, esperando que no fueran necesarias. Pero a medida que se acercaban a la frontera, algo inesperado comenzó a suceder. Los ordenadores de la nave empezaron a actuar de forma extraña. No funcionaban mal exactamente, pero se comportaban de maneras que no tenían sentido. Los sistemas de navegación mostraban de repente cartas estelares con un detalle imposible. El sistema de comunicaciones comenzó a captar señales que no contenían información real, pero que de alguna manera se sentían significativas. Los escáneres médicos de la nave comenzaron a realizar chequeos de salud completos a la tripulación sin que se les pidiera. «Capitana», informó el ingeniero Boyox, su voz mecánica con una inusual nota de confusión. «Nuestros sistemas están siendo accedidos, pero no encuentro ninguna señal de intrusión. Es como si la nave estuviera ofreciendo información voluntariamente». El doctor Kes levantó la vista de su consola de traducción. «Estoy detectando intentos de escaneo, pero no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Lo que sea que nos está examinando no utiliza ninguna tecnología que reconozcamos». Stara sintió un escalofrío recorrer su piel púrpura. Las historias de las sondas se estaban repitiendo, pero esta vez con seres vivos a bordo. Algo en el espacio humano los estaba estudiando con la misma atención minuciosa y cortés que se le había prestado a la sonda no tripulada. Pero a diferencia de la sonda, la Armonía llevaba protocolos diplomáticos y mentes vivas capaces de comunicarse. Si los humanos los estaban escaneando, quizás finalmente obtendrían una respuesta. La respuesta llegó 3 días después de cruzar al espacio humano. Stara estaba revisando los protocolos diplomáticos cuando la navegante Senna exclamó con emoción: «Capitana, estoy detectando naves que se aproximan a nuestra posición. 3 naves, configuración desconocida». La tripulación se reunió en el puente para ver las naves que se acercaban a aparecer en sus pantallas. Lo que vieron los dejó sin palabras.
Las naves humanas eran hermosas de una manera que desafiaba toda explicación. Tenían líneas limpias y fluidas que parecían curvar la luz a su alrededor. No había armas visibles, ni sistemas de propulsión obvios, ni firmas de energía que sus instrumentos pudieran identificar. Se movían por el espacio como seres vivos, gráciles y confiados. ¿Cómo se están moviendo?, preguntó el ingeniero Boyox, sus sensores trabajando frenéticamente para entender lo que veían. No puedo detectar ningún sistema de propulsión, ni consumo de combustible, ni ningún mecanismo de empuje. Y no están usando comunicación subespacial, añadió el Dr. Kess. Pero de alguna manera estoy recibiendo lo que parece ser un saludo, no en palabras, sino en conceptos. Antes de que alguien pudiera responder, la nave humana líder se colocó junto a la armonía. Un tubo de atraque se extendió desde su casco y se selló contra su esclusa de aire con perfecta precisión. Sin solicitudes de permiso, sin intercambio de especificaciones técnicas, sin discusión sobre la compatibilidad ambiental. Los humanos simplemente acoplaron su nave como si ellos mismos hubieran construido ambas. ¿Deberíamos abrir la esclusa?, preguntó nerviosamente la navegante Senna. Stara se enderezó su uniforme diplomático y asintió. Vinimos aquí para hacer contacto. Veamos qué sucede. La esclusa se abrió y 3 humanos subieron a bordo. Stara había visto imágenes de humanos antes, pero conocerlos en persona era diferente. Se parecía notablemente a los registros antiguos, pero había algo en sus ojos que hablaba de siglos de experiencia. Se movían con una confianza tranquila, como si abordar naves alienígenas fuera algo que hacían todos los días. La humana líder era una mujer alta de piel oscura y cabello canoso. Sonrió cálidamente a la tripulación reunida y habló en un perfecto estándar galáctico. Bienvenidos al espacio humano. Soy la almirante Chen. Los estábamos esperando. El doctor Kess casi se cae. ¿Habla estándar galáctico? ¿Pero cómo? ¿Cuándo aprendieron nuestros idiomas? La sonrisa de la almirante Chen se amplió ligeramente. Hemos estado escuchando durante bastante tiempo, doctor Kess. Sus protocolos de traducción son impresionantes, pero apenas necesarios. Aprendimos sus idiomas hace décadas. ¿Sabe quién soy?, preguntó el doctor Kess, sus plumas erizadas por la sorpresa. Los conocemos a todos, respondió simplemente la almirante Chen. Capitana Stara, la mejor cartógrafa de la galaxia. Ingeniero Boyox, cuyas innovaciones técnicas han mejorado la seguridad de las naves en todo el espacio conocido. Navegante Senna, quien descubrió el pasaje de Cayús que acortó las rutas comerciales en un 30%. La tripulación intercambió miradas nerviosas. ¿Cómo podían los humanos saber tanto sobre ellos? Y más importante, ¿por qué nunca habían hecho contactos y sabían tanto sobre la civilización galáctica? Almirante Chen, dijo Stara con cuidado, el consorcio galáctico ha estado intentando contactar a su gente durante meses. ¿Por qué no han respondido a nuestras propuestas diplomáticas? La expresión de la almirante Chen se volvió pensativa. Esa es una pregunta compleja, capitana. Quizás sería mejor discutirla en un lugar más cómodo. ¿Estarían usted y su tripulación dispuestos a visitar una de nuestras estaciones? Creo que encontrarán la conversación bastante esclarecedora. Stara miró a su tripulación. Cada uno de ellos asintió levemente. Habían llegado hasta aquí para resolver el misterio del espacio humano. Sería una tontería dar marcha atrás ahora. Aceptamos su invitación, dijo Stara formalmente. La sonrisa de la almirante Chen regresó. Excelente. Por favor, síganos. Hay mucho que mostrarles y aún más que discutir. Mientras los humanos regresaban a su nave, Stara sintió una mezcla de emoción y aprensión. Estaban a punto de convertirse en los primeros ciudadanos galácticos en visitar el espacio humano en siglos. Lo que aprendieran allí lo cambiaría todo. Las naves humanas comenzaron a moverse de nuevo, guiando a la armonía más profundamente en su territorio. Mientras viajaban, Stara notó que el espacio mismo parecía diferente aquí, más limpio, de alguna manera más organizado. Incluso las estrellas parecían brillar con una luz más constante. Detrás de ellos, la frontera del espacio humano se desvanecía en la distancia. Por delante yacían las respuestas a las preguntas que la galaxia se había estado haciendo durante 300 años. Stara solo esperaba que estuvieran listos para lo que iban a aprender. La revelación. La estación humana apareció gradualmente, haciéndose más grande a medida que se acercaban hasta que dominó la pantalla de visualización. Stara había visto muchas estructuras impresionantes en su carrera, pero nada como esto. La estación era enorme,
fácilmente del tamaño de una luna pequeña, y sin embargo se movía por el espacio con una gracia imposible. Por las estrellas, susurró la navegante Senna. ¿Cómo es que algo tan grande es siquiera estable? Las tensiones gravitacionales por sí solas deberían desgarrarlo. El ingeniero Boyox estaba escaneando frenéticamente, sus sensores mecánicos trabajando a toda máquina. Capitana, no estoy detectando ningún soporte estructural, ningún generador de gravedad, ninguna de la tecnología que debería mantener esto unido. Es como si las leyes de la física estuvieran siendo cortésmente ignoradas. La voz de la almirante Chen llegó a través del sistema de comunicación. La bahía de Atraque 7 está preparada para su nave. Por favor, sigan las luces de guía. Mientras la armonía se asentaba en la bahía de Atraque, Stara notó que todo el proceso se sentía sin esfuerzo, sin forcejeos con campos gravitacionales o diferencias de presión atmosférica. La bahía parecía ajustarse para acomodar su nave perfectamente. Cuando bajaron de la armonía, se encontraron en un espacio que no debería haber sido posible. La bahía de Atraque era enorme, lo suficientemente grande como para albergar 100 naves como la suya. Sin embargo, la atmósfera era perfectamente respirable para las 4 especies representadas en la tripulación. La iluminación era suave y agradable, y la gravedad se sentía exactamente adecuada para cada uno de ellos simultáneamente. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el doctor Kess, su equipo de traducción trabajando horas extras para procesar lo que sus sentidos le decían. Las necesidades ambientales de nuestras especies son completamente diferentes. Esto debería ser un compromiso que no satisface a nadie. La almirante Chen, que los había estado esperando, sonrió pacientemente. Hemos tenido algo de tiempo para trabajar en los problemas técnicos, doctor Kess. Cuando puedes manipular la materia a nivel cuántico, la compatibilidad ambiental se vuelve mucho más simple. El recorrido que siguió dejó a la tripulación sin palabras. Caminaron por pasillos que parecían extenderse para siempre, pasando por ventanas que mostraban vistas imposibles del espacio y el tiempo. Vieron jardines donde plantas de docenas de mundos crecían juntas en perfecta armonía, a pesar de requerir condiciones de suelo, luz y atmósfera completamente diferentes. En un laboratorio, científicos humanos trabajaban con equipos que no tenían sentido para la ciencia galáctica, dispositivos que parecían existir en múltiples dimensiones a la vez, ordenadores que procesaban información más rápido que la luz, pantallas que mostraban ecuaciones matemáticas que dolía mirar directamente. Este es nuestro centro de intercambio cultural, explicó la almirante Chen mientras entraban en una vasta cámara llena de arte y artefactos de toda la galaxia. Hemos estado coleccionando y estudiando la civilización galáctica durante bastante tiempo. Stara se detuvo frente a una vitrina que contenía una daga ceremonial de su mundo natal. El arma tenía más de 800 años y se había perdido en el robo de un museo 50 años antes de que ella naciera. ¿Cómo tienen esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hemos estado observando, dijo simplemente la almirante Chen. Hemos estado aprendiendo. Hemos estado esperando. ¿Esperando qué?, exigió el ingeniero Boyox, su voz mecánica con un borde de frustración. La almirante Chen los condujo a una cómoda zona de asientos donde se habían preparado refrescos. Cada miembro de la tripulación encontró comida y bebida perfectamente adaptadas a las necesidades de su especie, a pesar de que ningún humano debería haber conocido sus requisitos dietéticos. Esperando a que la galaxia estuviera lista, dijo la almirante Chen, acomodándose en su silla. Por favor, siéntense. Hay mucho que explicar, y parte de ello puede ser difícil de escuchar. Stara se sentó con cuidado, aceptando una taza de su té favorito de su mundo natal. El sabor era perfecto, exactamente como lo preparaba su abuela. Las implicaciones eran asombrosas. Hace 3 siglos, comenzó la almirante Chen, la humanidad hizo el primer contacto con la civilización galáctica. Tal como ustedes esperarían. Enviamos señales de radio, luego naves rudimentarias, y después embajadores formales. Estábamos emocionados de unirnos a la comunidad de especies inteligentes. El doctor que se inclinó hacia adelante. Pero no tenemos registros de ningún intento de contacto humano. No, no los tendrían, asintió la almirante Chen. Porque nunca los enviamos. Nos detuvimos antes de hacer contacto formal. ¿Por qué?, preguntó Stara. La expresión de la almirante Chen se volvió seria. Porque aprendimos sobre la galaxia, y no nos impresionó. Las palabras flotaron en el aire como una presencia física. La navegante Senna fue la primera en recuperarse. ¿No les impresionó?,
La comunidad galáctica representa miles de mundos, miles de millones de seres y siglos de cooperación y avance. Sí, dijo la almirante Chen. Y en todo ese tiempo, ¿qué han logrado? La pregunta parecía absurda. El ingeniero Boyox comenzó a enumerar logros de inmediato. Hemos terminado guerras, establecido rutas comerciales, compartido tecnología, explorado nuevos mundos, creado arte y literatura que abarca docenas de especies. Han gestionado sus problemas, interrumpió suavemente la almirante Chen. No los han resuelto. En 3 siglos de civilización galáctica, ¿cuántas guerras se están librando actualmente? La tripulación intercambió miradas incómodas. La respuesta era deprimente. Docenas, admitió Stara. Pero es una reducción de los cientos de periodos anteriores. ¿Cuántos mundos todavía luchan contra la pobreza, la enfermedad o la escasez de recursos? Miles, dijo el doctor Kess en voz baja. Pero el progreso lleva tiempo. ¿Cuántas especies todavía creen que algunas deben sufrir para que otras prosperen? La navegante Sena no pudo encontrar la mirada de la almirante Chen. La mayoría de ellas, susurró. La almirante Chen asintió con tristeza. Pasamos 50 años observando la civilización galáctica. Vimos guerras libradas por recursos que podrían haberse compartido. Vimos especies que podrían haber sido ayudadas en lugar de ser dejadas atrás. Observamos una comunidad que tenía conocimiento para crear un paraíso para todos, pero que en cambio eligió aceptar que algunos vivirían en la miseria. Eso no es justo, protestó Stara. El cambio lleva tiempo. El progreso es lento. No se puede esperar la perfección. ¿No podemos? Preguntó la almirante Chen. Capitana, en los 3 siglos que la civilización galáctica ha estado gestionando sus problemas, la humanidad los ha resuelto. Señaló hacia las paredes de la estación. No libramos guerras porque eliminamos la escasez. No luchamos contra la enfermedad porque dominamos la biología. No discutimos por el territorio porque aprendimos a crear el espacio mismo. Los sensores del ingeniero Boyox trabajaban frenéticamente. Eso es imposible. Solo los requisitos de energía. Solo es imposible si aceptas las limitaciones que la galaxia se ha convencido a sí misma de que son permanentes, dijo la almirante Chen. Pasamos los primeros 100 años después de nuestro avance en el aislamiento desarrollando la extracción de energía del punto cero, poder ilimitado de la espuma cuántica misma. Tocó un panel de control y una pantalla holográfica, mostró la red de energía humana. Las cifras de energía eran asombrosas, órdenes de magnitud más allá de cualquier cosa en la ciencia galáctica. Los segundos 100 años se dedicaron a dominar la manipulación de la materia a nivel cuántico. Cuando puedes reestructurar átomos a voluntad, la escasez de materiales se vuelve insignificante. Otra pantalla mostró instalaciones de fabricación humanas creando materiales complejos a partir de elementos básicos. La tripulación observó con asombro cómo se cultivaba diamante, más duro que cualquier sustancia conocida, a partir de carbón atmosférico en segundos. Los terceros 100 años nos trajeron el dominio sobre el espacio-tiempo mismo. Viajes más rápidos que la luz sin materia exótica, gravedad artificial sin generadores masivos, dimensiones de bolsillo para almacenamiento y fabricación. El doctor Kess tomaba notas frenéticamente, aunque su equipo luchaba por seguir el ritmo de las especificaciones técnicas que se mostraban. Esto es imposible, murmuró. Estas tecnologías violan la física conocida. Violan la física galáctica, corrigió la almirante Chen. La física en sí misma es mucho más flexible de lo que sus científicos creen. Stara se sintió abrumada. Todo lo que creía saber sobre las limitaciones de la tecnología estaba siendo reescrito ante sus ojos. Si han resuelto todos estos problemas, ¿por qué no han compartido las soluciones? ¿Por qué no han ayudado a la galaxia? La expresión de la almirante Chen se entristeció. Lo intentamos, capitana. No directamente, pero lo intentamos. Hemos estado liberando discretamente pistas tecnológicas durante décadas. Avances médicos que podrían haber acabado con las enfermedades, soluciones energéticas que podrían haber acabado con la escasez, técnicas agrícolas que podrían haber acabado con el hambre. No lo entiendo, dijo la navegante Senna. Piénsenlo, dijo la almirante Chen. En los últimos 50 años, ¿cuántos avances tecnológicos misteriosos han aparecido en la civilización galáctica? Avances que parecen venir de la nada, que no pudieron ser rastreados a ningún programa de investigación específico. La tripulación lo pensó. Había habido bastantes avances inexplicables en las últimas décadas. Todos habían asumido que eran el resultado de investigación colaborativa o accidentes afortunados.
Esos fueron regalos de la humanidad, confirmó la almirante Chen. Hemos estado tratando de empujar a la civilización galáctica hacia mejores soluciones durante décadas. ¿Y saben lo que pasó con la mayoría de nuestros regalos? Stara tuvo un mal presentimiento. Sabía la respuesta. Fueron convertidos en armas, dijo simplemente la almirante Chen. La tecnología médica se convirtió en armas biológicas. Las soluciones energéticas se convirtieron en bombas. Los avances agrícolas se restringieron a los mundos ricos mientras los pobres seguían muriendo de hambre. El silencio en la habitación era ensordecedor. Así que dejamos de dar regalos, continuó la almirante Chen. Y esperamos. Observamos. Esperábamos que, finalmente, la civilización galáctica madurara lo suficiente como para merecer las herramientas que podíamos ofrecer. ¿Y lo hemos hecho? Preguntó Stara, aunque temía la respuesta. La almirante Chen nos miró a cada uno por turno. Eso está por verse. Su llegada aquí sugiere que algunos individuos en la galaxia están listos para hacer las preguntas correctas. Pero los individuos no son civilizaciones. La demostración. El mensaje del Consejo Galáctico llegó 3 días después del informe inicial de Stara. La respuesta fue predeciblemente escéptica, rozando lo despectivo. El mensaje grabado del consejero Vex fue particularmente contundente. Capitana Stara, sus afirmaciones sobre las capacidades tecnológicas humanas son difíciles de creer. Si bien apreciamos su entusiasmo por los protocolos de primer contacto, requerimos evidencia concreta antes de que el Consejo pueda tomar cualquier acción formal con respecto al espacio humano. La almirante Chen leyó el mensaje con lo que parecía ser una leve diversión. «¿Quieren pruebas?», dijo simplemente. Es comprensible. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. El doctor Kes parecía nervioso. Almirante, con todo respeto, el Consejo no es conocido por impresionarse fácilmente. Algunos de ellos han existido por siglos. Han visto muchas demostraciones tecnológicas. Estoy segura de que sí, respondió la almirante Chen. Pero dudo que hayan visto algo como lo que podemos mostrarles. Condujo a la tripulación a lo que llamó una instalación de demostración, aunque la sala parecía más una galería de arte que un laboratorio. Las paredes estaban revestidas con vitrinas que contenían objetos que parecían cambiar y transformarse cuando se veían desde diferentes ángulos. El Consejo quiere evidencia de nuestras capacidades tecnológicas, dijo la almirante Chen. ¿Por dónde les gustaría que empecemos? El ingeniero Boyox activó inmediatamente sus sensores. Esos dispositivos en las vitrinas. Mis instrumentos no pueden identificar de qué están hechos. La almirante Chen se acercó a la vitrina más cercana y sacó lo que parecía una simple esfera de metal. Esto está compuesto de un material que existe en 7 dimensiones simultáneamente. En su espacio tridimensional parece sólido, pero en realidad está accediendo a recursos de realidades paralelas. Lanzó la esfera a Boyox, quien la atrapó con sus manos mecánicas. Sus sensores se volvieron locos de inmediato. «Imposible», murmuró, escaneando el objeto desde todos los ángulos. Las lecturas de masa están fluctuando. A veces pesa tanto como una pluma, a veces tanto como un pequeño asteroide, pero se siente exactamente igual en mis manos. La masa es relativa, explicó la almirante Chen. Cuando puedes manipular los límites dimensionales, las propiedades físicas se vuelven mucho más flexibles. La navegante Sena estaba estudiando otra vitrina. «Almirante, este dispositivo parece mostrar cartas estelares, pero están cambiando más rápido de lo que puedo seguir, y algunos de estos sistemas estelares no existen en nuestra galaxia». «Correcto», dijo la almirante Chen. «Esa es una ayuda de navegación para viajes interdimensionales. Esas cartas estelares muestran las mismas ubicaciones físicas a través de múltiples realidades paralelas. Las pantallas cambiantes muestran cómo las posiciones estelares se desplazan cuando te mueves entre capas dimensionales». El doctor Kes había encontrado algo que hizo que su equipo de traducción chirriara con retroalimentación. «¿Qué es esto?» «Está tratando de comunicarse, pero en idiomas que no existen». La almirante Chen se unió a él en la exhibición. Ese es un dispositivo de comunicación para hablar con especies que evolucionaron en diferentes marcos dimensionales. Algunas formas de vida inteligente existen como pura información, otras como nubes de probabilidad cuántica. Los protocolos de traducción estándar no funcionan cuando los hablantes no comparten la misma realidad física. Las demostraciones continuaron durante horas. La almirante Chen les mostró materiales que podían repararse a sí mismos revirtiendo el flujo del tiempo local.
Ordenadores que resolvían problemas calculando cada resultado posible simultáneamente a través de infinitas realidades paralelas. Armas que podían reestructurar la materia a nivel subatómico, pero que se mantenían permanentemente fuera de línea como una cuestión de política. ¿Por qué no usan las armas?, preguntó Stara mientras observaban un dispositivo que teóricamente podría convertir cualquier materia en cualquier otra materia instantáneamente. ¿Cuál sería el punto?, respondió la almirante Chen. Cuando puedes crear cualquier cosa que necesites a partir de elementos básicos, cuando tienes energía ilimitada y espacio ilimitado, ¿por qué pelearías? Las guerras se libran por la escasez. Elimina la escasez y eliminas la causa de la guerra. El ingeniero Boyox todavía luchaba con las implicaciones de lo que estaba viendo. Almirante, estas tecnologías revolucionarían la civilización galáctica de la noche a la mañana. Solo las soluciones energéticas podrían poner fin a los conflictos por recursos en 1000 mundos. Sí, podrían, asintió la almirante Chen. Pero también pondrían fin a las estructuras de poder actuales que esos conflictos sostienen. ¿Cómo creen que reaccionarían los líderes actuales de la galaxia a tecnologías que hicieran sus posiciones irrelevantes? La pregunta quedó en el aire mientras la tripulación la consideraba. Muchos gobiernos galácticos dependían del control de recursos escasos. Eliminar la escasez y el control se volvía insignificante. Lucharían para suprimir la tecnología, dijo el doctor Kess en voz baja. Afirmarían que es peligrosa o inestable, o que liberarla causaría caos social. Exactamente, dijo la almirante Chen. Hemos ejecutado los modelos sociales. Liberar nuestra tecnología a la civilización galáctica actual causaría más daño que bien a corto plazo. Las estructuras de poder existentes se resistirían violentamente al cambio. La navegante Sena estaba examinando un dispositivo que parecía curvar el espacio a su alrededor. Entonces, están esperando que la galaxia cambie por sí sola. Estamos esperando que la galaxia elija cambiar, corrigió la almirante Chen. Hay una diferencia. El cambio impuesto desde fuera rara vez dura. El cambio elegido desde dentro es permanente. Los llevó a una demostración final que los dejó sin palabras. En el centro de la sala había lo que parecía ser un espacio vacío marcado por un simple anillo de metal. La almirante Chen activó un panel de control y de repente estaba mirando la Tierra. No una imagen de la Tierra, no una representación holográfica. Estaba mirando a través de una ventana que mostraba la Tierra real a más de 100 años luz de distancia, en perfecto detalle en tiempo real. Observación instantánea a cualquier distancia, explicó la almirante Chen. Hemos estado observando la civilización galáctica de esta manera durante siglos. Sabemos sobre cada guerra, cada avance, cada crisis diplomática mientras sucede. El doctor Kess intentaba frenéticamente comprender lo que veía. Solo la transmisión de información debería ser imposible. Nada viaja más rápido que la luz. Nada viaja a través del espacio normal más rápido que la luz, corrigió la almirante Chen. Pero la información no tiene que viajar a través del espacio normal. Cuando puedes acceder a dimensiones superiores, la distancia se vuelve irrelevante. La vista a través de la ventana cambió, mostrando diferentes mundos a través de la galaxia. Vieron la guerra en curso entre los Qatar y los Oriel, con naves destruyéndose mutuamente por los derechos mineros de un campo de asteroides. Vieron campos de refugiados en mundos fronterizos donde las poblaciones desplazadas luchaban contra el hambre y las enfermedades. Vieron negociaciones comerciales donde especies ricas regateaban por recursos mientras los mundos pobres eran excluidos de las discusiones. Por esto esperamos, dijo suavemente la almirante Chen. Por esto no hemos intervenido. Miren lo que la galaxia hace con la tecnología que ya tiene. Las imágenes eran difíciles de ver. Cada problema que observaban podría haberse resuelto fácilmente con la tecnología humana. Los recursos por los que se luchaba podrían haberse creado de la nada. Las enfermedades podrían haberse curado. La escasez podría haberse eliminado. Pero en lugar de resolver problemas, la galaxia parecía contenta con gestionarlos. El Consejo querrá ver esto, dijo Stara finalmente. Todo. Necesitan entender lo que están ofreciendo. La almirante Chen asintió. Estamos preparados para proporcionar una demostración completa al Consejo. Pero necesitan entender que esto no se trata solo de tecnología. Se trata de sabiduría. Las herramientas que podemos ofrecer son lo suficientemente poderosas como para crear el paraíso o para destruir todo lo que existe. Señaló hacia la ventana, que mostraba conflictos galácticos. Su civilización actual ha demostrado que se le puede confiar un poder limitado.
La pregunta es si se le puede confiar un poder ilimitado. El ingeniero Boyox levantó la vista de sus intentos de escanear los imposibles dispositivos a su alrededor. ¿Qué se necesitaría para demostrar esa confianza? La expresión de la almirante Chen se volvió seria. Esa es la pregunta correcta, ingeniero Boyox. Pero no es una que podamos responder por ustedes. La galaxia tiene que decidir por sí misma qué tipo de civilización quiere ser. Hizo una pausa, mirando a cada miembro de la tripulación. Podemos ofrecerles las herramientas para acabar con toda forma de sufrimiento que existe actualmente en la galaxia. Podemos darles tecnologías que harían a cada especie igual, a cada mundo próspero, a cada individuo capaz de alcanzar su máximo potencial. La tripulación esperó, sintiendo que algo importante se acercaba. Pero, continuó la almirante Chen, aceptar esas herramientas significa aceptar la responsabilidad que conllevan. Significa elegir la cooperación sobre la competencia, la sabiduría sobre la astucia, el bienestar de todos sobre la ventaja de unos pocos. ¿Y si la galaxia no está lista para tomar esa decisión? Preguntó la navegante Senna. La sonrisa de la almirante Chen era triste, pero no sin esperanza. Entonces continuamos esperando. Hemos sido pacientes durante 3 siglos. Podemos ser pacientes durante 3 más si es necesario. Señaló las vitrinas llenas de tecnología imposible. Estas herramientas no van a ninguna parte. Cuando la galaxia esté lista para ellas, estarán aquí. Cuando la civilización galáctica decida madurar, estaremos listos para ayudar. La demostración había terminado, pero sus implicaciones resonarían en la galaxia durante los años venideros. La humanidad había revelado no solo su superioridad tecnológica, sino también su postura moral. Ofrecían un poder ilimitado, pero solo aquellos lo suficientemente sabios como para usarlo correctamente. La pregunta ahora era si la galaxia se demostraría digna de tal confianza. La elección. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue la reunión más grande en la historia de la organización. Representantes de más de 300 especies abarrotaban la Gran Cámara, con millones más observando a través de enlaces de comunicación cuántica. Las grabaciones y pruebas que Star había traído del espacio humano habían sacudido la galaxia hasta sus cimientos. El consejero Torne, anciano y sabio, pidió orden mientras los debates se acaloraban. Todos hemos visto la evidencia. Todos hemos escuchado el testimonio. La pregunta ante nosotros ahora es simple. ¿Cómo respondemos a la oferta de la humanidad? La oferta en sí misma no tenía precedentes en la historia galáctica. La almirante Chen había transmitido una propuesta formal al Consejo 3 días después del regreso de Stara. Los términos eran directos y aterradores en sus implicaciones. La humanidad compartiría su tecnología libremente con cualquier especie que se comprometiera a cambios fundamentales en su forma de abordar la civilización. No más guerras por recursos que podrían hacerse infinitos. No más aceptación de la pobreza o la enfermedad como algo inevitable. No más explotación de especies más débiles por parte de las más fuertes. A cambio, la humanidad proporcionaría las herramientas para hacer del paraíso una realidad para todos. Los debates habían estado furiosos durante semanas. Esto es una locura, declaró el consejero Vex, sus rasgos rocosos mostrando fracturas por estrés debido a la intensidad de las discusiones. Nos están pidiendo que abandonemos sistemas de gobierno que han funcionado durante miles de años. Quieren que reestructuremos toda nuestra civilización basándonos en las promesas de una especie que apenas entendemos. Los rasgos insectoides de la consejera Nera chasquearon con agitación. Más que eso, nos están pidiendo que confiemos en ellos tecnologías que podrían destruirnos a todos. ¿Qué garantía tenemos de que esto no sea una trampa elaborada? ¿Y si planean conquistar la galaxia una vez que hayamos desmantelado nuestras defensas? Pero otras voces hablaron a favor de aceptar la oferta de la humanidad. El consejero Merrick se paró ante la asamblea, su voz cargada con el peso de la experiencia personal. Hace 20 años, la gente de la capitana Stara encontró mi mundo muriendo de una plaga que nuestra ciencia no podía curar. No pidieron nada a cambio. No exigieron cambios en nuestro gobierno o nuestra cultura. Simplemente ayudaron porque era lo correcto. Señaló hacia la delegación humana que había llegado la semana anterior. La almirante Chen estaba sentada en silencio en la sección de observadores, aparentemente imperturbable por los acalorados debates que rodeaban la propuesta de su pueblo. Los humanos podrían habernos conquistado en cualquier momento de los últimos 3 siglos, continuó Merrick. Tienen la tecnología, tienen el poder, pero en lugar de conquistar, esperaron. En lugar de imponer su voluntad, nos ofrecieron una elección.
La consejera Giel se levantó de su asiento, su forma cristalina reflejando las luces de la cámara. ¿Pero qué tipo de elecciones realmente? Aceptar sus demandas o seguir sufriendo con problemas que podrían resolver fácilmente. Se siente como coacción disfrazada de generosidad. El doctor Kess, a quien se le habían concedido privilegios para hablar como parte del equipo de primer contacto, solicitó permiso para dirigirse a la cámara. Consejeros, he pasado semanas estudiando la tecnología humana. He visto lo que pueden hacer. No están fanfarroneando y no están exagerando. Realmente pueden acabar con la escasez, curar cualquier enfermedad y proporcionar energía ilimitada. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara a las cientos de especies representadas. Pero, lo que es más importante, he estudiado su cultura. Han tenido estas capacidades durante siglos y nunca las han usado para dañar a nadie. Podrían haberse convertido en dioses gobernando la galaxia. En cambio, eligieron esperar a que nos volviéramos dignos de unirnos a ellos. El ingeniero Boyox, su voz mecánica resonando claramente a través de la acústica de la cámara, añadió sus propias observaciones. La tecnología que nos ha mostrado no es solo avanzada, es responsable. Cada dispositivo, cada sistema, cada capacidad tiene salvaguardas incorporadas para evitar el mal uso. Han dedicado tanto esfuerzo en hacer sus herramientas seguras como en hacerlas poderosas. Los debates continuaron durante días. Algunas especies anunciaron inmediatamente su intención de aceptar los términos de la humanidad. Los Vortach, cuyas formas arbóreas siempre habían valorado la armonía y la cooperación, vieron la oferta como una evolución natural de la civilización galáctica. Los Nexari, cuyas mentes cristalinas procesaban la información de manera diferente a la mayoría de las especies, comprendieron la elegancia matemática de la propuesta de la humanidad. Pero otros se resistieron ferozmente. Los Catar y los Oriel, actualmente en guerra por los derechos mineros, se negaron a considerar poner fin a su conflicto. El dominio de los 12 hijos, que controlaba las rutas comerciales a través de la mitad de la galaxia, vio la oferta de la humanidad como una amenaza a su poder económico. La oposición más vocal provino de la hegemonía, una colección de especies militaristas que habían construido toda su cultura en torno a la conquista y la dominación. Nos están pidiendo que abandonemos todo lo que nos hace fuertes, declaró el hegemón bruto, sus rasgos llenos de cicatrices mostrando los resultados de una vida de guerra. Quieren que renunciemos a nuestros ejércitos, nuestras ventajas competitivas, nuestro derecho a expandirnos y crecer. Esto no es evolución, es extinción. La almirante Chen finalmente solicitó permiso para dirigirse a Consejo directamente. Sus palabras, cuando llegaron, fueron simples y devastadoras. Hegemón bruto, su pueblo controla actualmente 47 sistemas estelares. Mantienen este control a través de la fuerza militar, lo que requiere una guerra constante contra sus vecinos. Su población vive en un estado de movilización perpetua, con la mayoría de sus recursos dedicados a armas y naves. Activó una pantalla holográfica que mostraba el espacio de la hegemonía. Con la tecnología humana, podrían tener los recursos de 1000 sistemas estelares sin quitárselos a nadie. Su gente podría vivir en lujo y seguridad sin necesidad de un solo soldado o arma. Pero no tendríamos enemigos que derrotar, protestó Bruto. Ni desafíos que superar, ni gloria que ganar. Tendrían desafíos infinitos, replicó la almirante Chen. El desafío de explorar otras dimensiones, el desafío de comprender la naturaleza fundamental de la realidad, el desafío de convertirse en algo más grande de lo que jamás imaginaron posible. Miró alrededor de la cámara a todos los representantes reunidos. Esto es lo que ofrecemos. No el fin de crecimiento o el logro, sino el comienzo de un crecimiento más allá de cualquier cosa que hayan soñado. El hegemón no se inmutó. Nosotros elegimos nuestro camino. No abandonaremos nuestra naturaleza para volvernos débiles como ustedes. La expresión del almirante Chen no cambió, pero algo en sus ojos sugería tristeza en lugar de ira. Esa es su elección, hegemón. Nadie los obligará a aceptar nuestra oferta. La votación final, cuando llegó, dividió a la galaxia casi perfectamente por la mitad. 153 especies votaron para aceptar los términos de la humanidad y comenzar la transformación hacia una civilización post-escasez. 147 especies votaron para mantener sus sistemas actuales y rechazar la oferta humana. El resultado no tenía precedentes en la historia galáctica. Por primera vez desde la formación del consorcio, la galaxia estaría dividida no por la guerra o la política, sino por una elección fundamental sobre el futuro de la civilización misma.
La almirante Chen se dirigió a la cámara una última vez después de que se anunciara la votación. A aquellas especies que han elegido unirse a nosotros, bienvenidos. La transformación no será fácil ni instantánea. Cambiar una civilización entera requiere tiempo, paciencia y sabiduría. Les ayudaremos en cada paso de camino, pero el trabajo debe ser suyo. Se volvió para dirigirse a las especies que habían votado en contra de la propuesta. A aquellos que han elegido mantener su camino actual, esa elección será respetada. El espacio humano permanecerá abierto para ustedes si cambian de opinión. Nuestra oferta no está limitada en el tiempo. Pero añadió, y su voz llevaba una nota de finalidad. No permitiremos que las civilizaciones transformadas sean amenazadas o atacadas por quienes rechazan la transformación. Cualquier intento de usar la fuerza contra nuestros aliados será respondido con una respuesta decisiva. Las implicaciones eran claras. La humanidad acababa de trazar una línea a través de la galaxia. De un lado estarían las especies que eligieron la cooperación, la abundancia y el crecimiento. Del otro, las que eligieron la competencia, la escasez y el conflicto. La pregunta ahora era qué lado demostraría ser el futuro de la civilización galáctica. Cuando la sesión de consejo terminó y los representantes comenzaron a dispersarse, Stara se encontró de pie en la cámara vacía con la almirante Chen. La líder humana parecía más pequeña ahora, de alguna manera más humana y menos como la representante de una civilización imposiblemente avanzada. ¿Cree que tomamos la decisión correcta?, preguntó la almirante Chen en voz baja. Stara consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que tomaron la única decisión que podían tomar. Nos ofrecieron el paraíso, pero solo si demostrábamos que lo merecíamos. Algunos de nosotros estábamos listos, otros no. La almirante Chen asintió lentamente. Las especies que rechazaron nuestra oferta no son malvadas. Simplemente no están listas para dejar ir los sistemas y creencias que las trajeron hasta aquí. Quizás con el tiempo lo estarán. ¿Y si nunca lo están? La sonrisa de la almirante Chen era triste pero paciente. Entonces continuaremos como lo hemos hecho durante 3 siglos, observando, esperando, con la esperanza de que finalmente la galaxia elija la sabiduría sobre el poder. Mientras salían juntas de la cámara, Stara se dio cuenta de que la mayor revelación no era la tecnología de la humanidad ni sus capacidades. Era su moderación. Una especie con el poder de los dioses había elegido esperar pacientemente a que el resto de la galaxia madurara, en lugar de forzar el cambio desde arriba. El silencio que había desconcertado a la civilización galáctica durante tanto tiempo finalmente tenía sentido. No era el silencio de los ausentes o los muertos. Era el silencio de aquellos lo suficientemente sabios como para hablar solo cuando tenían algo que valía la pena decir. Y la humanidad finalmente había decidido que la galaxia estaba lista para escuchar. Al menos, la mitad de ella estaba lista.